Buenas tardes. Esta es la segunda semana. Estoy grabando la sesión síncrona correspondiente al módulo 19. Se intitula Movimiento Rectilíneo. Soy el maestro en ciencias Salvador Dueñas Martínez del grupo facilitador grupo M19C4G7-078. Nuestro orden del día es recomendaciones, todo lo que tenga que ver con la actividad integradora 1, lo que es la aplicación del cálculo diferencial que ustedes aprendieron en el módulo 18, ejemplos de gráfica de función lineal, cuadrática y constante. Todo lo que tenga que ver con la actividad integradora número 2, todo lo que tenga que ver con las fórmulas de caída libre, foros, actividades formativas y nuestra sesión de dudas, que en esta ocasión vamos a tener que cambiar de estrategia debido a que tengo problemas con el internet aquí en casa. Yo pongo una diapositiva, se queda fija en lo que es el Hangout. Entonces ahorita lo que voy a realizar es una grabación desde una tablet y esta parte de las dudas lo vamos a dejar abierto, no se cancela, por el contrario, es la parte más sensible donde ustedes hacen sus participaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta ocasión y en esta semana? Por favor, ayúdenme, porque yo voy a hacer la presentación, subo el video ya grabado, también va a quedar en el YouTube, y posteriormente ustedes me van haciendo saber cuáles son sus dudas con respecto a esta semana. Es decir, no hay ningún problema, cambiamos de estrategia en la tecnología, no podemos hacerlo en vivo, pero sí podemos hacerlo como lo hemos venido trabajando. Ustedes hacen sus actividades y yo les doy retroalimentación. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que la sesión síncrona ustedes la consultan durante el día de hoy o mañana, y las dudas inmediatamente las vamos a aclarar. Cambio de diapositiva. Ahorita lo que estoy viendo es que en el orden del día yo mencionaba lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento la velocidad es variable, es una de las variables. Es decir, ahora un fenómeno físico lo vamos a representar con una de las letras que nosotros manejamos en el álgebra o en la física. Y es entonces que a la que vamos a dejar constante es la aceleración. En lo que va a ser caída libre nosotros lo vamos a aclarar, vamos a entrar más a detalle. Entro de lleno a la actividad integradora número 1, donde me pide que analicemos el movimiento uniformemente acelerado y la graficación de este. Las instrucciones las tienen ustedes en la guía. En esta semana, en esta ocasión, no voy a poner ya imágenes de la guía porque se vuelve muy tedioso que les suban la información que ustedes tienen en la computadora, en lo que es nuestra plataforma de Prepa en línea CEP. Entonces, vamos a hacer referencia a la guía de la semana número 2, porque yo pienso y les he estado sugiriendo que sea uno de los documentos rectores que ustedes deben de tener como un mapa. Ese mapa les va diciendo qué hacer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si lo siguen así en ese orden, entre semana, podrían disfrutar del sábado y el domingo. Bueno, si no lo hacen así, entonces cámbienle la fecha de acuerdo a las necesidades y a la agenda que ustedes manejen como estudiantes. Entonces, la actividad integradora 1 se refiere entonces al movimiento uniformemente acelerado y su graficación. ¿Qué producto me van a entregar? Como ya lo habrán leído en las instrucciones, es un documento donde van a presentar un planteamiento, solución y respuestas argumentadas a las preguntas planteadas o detonadoras que le llamamos nosotros. ¿Qué van a hacer? Deben de seguir las instrucciones, por favor. Las instrucciones es un estrato, es un resumen de las rúbricas. Es decir, para aquel que se le dificultan las rúbricas y que de repente me oyen, me leen que les estoy haciendo retroalimentaciones, o en las sesiones que me escuchan y les hablo mucho de las rúbricas, es el documento rector para la elaboración de ustedes de los documentos, en este caso la actividad integradora 1, y para mí, para evaluarles, es decir, es un punto en común. No es que les evalúe a como yo creo o a como me gusta que ustedes hagan las cosas, no. Yo debo de regirme por un documento que es normativo y que se llama rúbrica. Entonces, si a ustedes les da un poco de flojera, les es muy tedioso, el lenguaje es muy pesado en cuanto a las rúbricas, a la forma de presentar las tabulaciones, bien, lo que ustedes pueden hacer es consultar la guía y entonces ahí se les dan las instrucciones. Por ejemplo, aquí lo que se les va a pedir es que ustedes vayan analizando primero lo que son las funciones de la distancia, lo que son las funciones de la velocidad y lo que son las funciones de la aceleración. Me adelanto. La siguiente diapositiva me dice que recuerdes, por favor,
Como ya lo vieron ustedes y analizaron y estudiaron en el módulo 18, los que ya llevaron a cabo ese módulo, ahí se les está pidiendo que ustedes, por favor, analicen lo que son las funciones. Entonces aquí en la pantalla, en la imagen, lo que estoy analizando son las funciones en el tiempo. ¿Cuál es el cambio probablemente contra lo que ustedes analizaron en el módulo 18? Pues nada más es un ligero cambio, el cambio de variable, tan temido por algunos, pero tan sencillo de entender. Es decir, yo evalúo en el módulo 18 funciones en X o funciones de X. Ambas formas son correctas para hablar. Cuando yo digo f en t, ahora lo que estoy haciendo es evaluar una función algebraica, como por ejemplo aquí t cuadrada más 1, pero lo voy a hacer en función del tiempo. Cuando yo digo f en x, que no es el caso, lo estoy recordando, lo estoy trayendo a la memoria, lo que estamos analizando es lo que pasa en el eje x cuando yo le aplico la función. ¿Cuál función? Tendría que ser aquí x cuadrada más 1. ¿Cuál es el caso que nos atañe? La función en el tiempo. Y entonces ese tiempo ahora lo voy a representar por la letra t, que es la variable t. ¿Cómo se va a comportar? Dice que la función en el tiempo, dice que el tiempo lo elevo al cuadrado y además le sumo la unidad. Miren, en este caso es una función genérica. Posteriormente vamos a ver las funciones del movimiento de caída libre. Me adelanté mucho, pero por favor guárdenme ese comentario y ese tema. Ahorita voy a utilizar una función para cuestiones de ejercicio práctico, una función algebraica cualquiera. Aquí pude haberle puesto t cuadrada menos 1, t cuadrada más raíz de 1. Entonces, esta t cuadrada más 1 no me está representando una caída libre o un movimiento uniformemente acelerado. Entonces lo agarro como un ejemplo nada más algebraico. La primera derivada de esta función se representa por f' de t o en t, que es la velocidad. Entonces la función anterior era la distancia, que tiene una expresión algebraica. Cuando yo obtengo la derivada de esa función, la primera derivada, ahora ya no le llamo la distancia, le voy a llamar velocidad. Entonces, si se dan cuenta, derivo esta función de acuerdo a lo que ustedes ya analizaron y les recuerdo un poquito de lo que se tuvo que hacer. ¿Qué se hace con el exponente en la función de la distancia? El 2 baja como coeficiente y multiplica ahora a la variable del tiempo. Al exponente, lo que le voy a hacer de acuerdo a las fórmulas, ustedes le tienen que restar el número 1 por fórmula genérica. Entonces sería 2 menos 1, queda 1. El 1 no se escribe. Entonces, ¿cómo me quedó ahora la función de la velocidad con respecto al tiempo? Pues ahora dice que la velocidad es igual a 2t, o f' de t es igual a la velocidad, que es igual a 2t. ¿De dónde lo obtuve? De acá. Aquí les estoy explicando que la derivada de una función constante, y entonces ahora voy a tomar al número 1 no como número, estoy tomándolo como función. Al derivar una función constante con respecto a x, esto es igual a 0. En nuestro caso sería la derivada de 1 con respecto a la derivada del tiempo, y esto sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque no tiene ningún cambio. Bueno, ya obtuve la primera derivada de la función de la distancia. Voy a analizar si vuelvo a derivar, qué es lo que sucede cuando yo tengo aquí una f biprima. En ese momento lo que está pasando, lo que está sucediendo es que cuando yo obtengo la segunda derivada, lo que está pasando es que yo agarro y obtengo la función biprima en t, que es igual a la aceleración, y obtengo aquí de la derivada de la velocidad, la segunda derivada. Lo que voy a hacer es que el 2 está multiplicando a la derivada de t con respecto a t, y de fórmulas yo obtengo que eso es un valor de 1. Entonces 2 por 1 resulta ser 2. Aquí entonces lo que voy a hacer es obtener la segunda derivada. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva. En cuanto a las definiciones de física, aquí voy a manejar tres conceptos que son diferentes: rapidez, velocidad, distancia, y voy a meter algo que todos conocemos, que es el tiempo. Entonces, la rapidez es la velocidad. La rapidez no es lo mismo que la velocidad, perdón. La primera representa un valor numérico, una magnitud.
Por ejemplo, cuando vamos en un vehículo, nosotros estamos midiendo la velocidad a la que nos estamos moviendo, pero aquí la rapidez es 30. Cuando nosotros estamos hablando de la velocidad, ya estamos hablando de algo un poquito más completo. Estamos hablando de un vector, no de una cantidad. Entonces la rapidez nosotros podemos representarla por cantidades, valores numéricos o magnitudes. Y cuando estamos hablando de vectores, recordemos que estamos hablando de dirección, magnitud y sentido. Entonces la velocidad sí la podemos representar por vectores. Otra cosa, cuando nosotros hablamos de fenómenos, por ejemplo en este caso, la rapidez nosotros la vamos a calcular de acuerdo a la distancia recorrida en cierta unidad de tiempo. Y esta tiene una fórmula algebraica genérica. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Cuando quiero calcular la distancia, lo que hago es tomar la ecuación o la fórmula original y voy a despejar. ¿Por qué le llamo ecuación? Porque debemos de considerar que en la ecuación tenemos dos elementos. El primer elemento que está a la derecha del símbolo de la igualdad, porque les recuerdo, una ecuación significa una igualdad. Entonces es por eso que utilizamos un símbolo aritmético que es el igual. Entonces estoy diciendo que la variable de la velocidad es igual a manejar dos variables, una que es la distancia y la otra que es el tiempo. Aquí debo de ver las relaciones que están llevándose a cabo entre la distancia y el tiempo. ¿Qué está pasando? El tiempo está dividiendo a la distancia. Cuando llevo a cabo este concepto aritmético, lo que obtengo entonces es la velocidad. Por eso es que en esta ecuación yo puedo igualar la velocidad a la división de la distancia entre el tiempo. Bueno, pero cuando quiero calcular la distancia recorrida de algún vehículo, de alguna persona, de algún animal, alguna pieza en una empresa, etcétera, lo que yo voy a hacer es despejar de esta fórmula y dejar a la D solita, porque ¿qué significa despejar? Es liberar de la variable todo lo que le está estorbando. Entonces aquí la voy a dejar solita y voy a decir que en esta ecuación la distancia la voy a calcular multiplicando la velocidad por el tiempo. Entonces cuando yo multiplico a estas dos variables, que obtengo la distancia, por eso tengo aquí el símbolo de igual. Y cuando estoy trabajando con el tiempo, vuelvo de nuevo otra vez a dejar solo la variable que quiero calcular, y lo que debo tener ahora de conocimiento es cuál es la distancia y cuál es la velocidad. Entonces aquí de nuevo lo vemos. A mí me interesa mucho el que ustedes estén viendo qué tipo de relaciones aritméticas hay aquí. La variable tiempo está solita del lado izquierdo de la ecuación. Del lado derecho hay una relación de división. ¿A quién estoy dividiendo? A la distancia entre la velocidad. En la fórmula anterior hay una relación entre las dos variables que es la multiplicación. Y aquí en la primera fórmula que vimos hay una relación aritmética que es una división. Bien, les puse ahí en avisos lo que son para la actividad 1, cómo ustedes pueden analizar en ese tutorial cómo hacer que a partir de la ecuación de la distancia calculemos la velocidad y la aceleración. Aquí les estoy poniendo la imagen para que vean el video y ya les dejé el link dentro de la plataforma. Aquí otro ejemplo de lo que estábamos hablando. Miren, aquí ya cambió la función. Aquí estoy diciendo que hay una función en t que es igual a 16t cuadrada más 6t más 12. Vuelvo a repetirlo. Esto es un ejemplo algebraico. ¿Podemos utilizar cualquier ejemplo algebraico? Sí. Entonces lo que elegimos aquí es un polinomio que tiene grado 2. Entonces, como es de grado 2, vamos a recordar que estamos hablando aquí de una función cuadrática. ¿Por qué? Porque el máximo exponente que tenemos dentro de aquí de este polinomio en las variables del tiempo es el número 2. Bueno, como ya sabemos, entonces la función en el tiempo tiene una descripción algebraica que dice que es igual a 16 veces la variable del tiempo al cuadrado más 6 veces la variable de tiempo más una constante que es 12. ¿Por qué les estoy leyendo de esta manera así sencilla? Porque así quiero que lo analicen ustedes al estar esta semana estudiando las funciones. Las funciones entonces es algo muy sencillo. La función es analizar qué hace la variable t
del otro lado de la igualdad, del símbolo de igualdad. Entonces aquí lo que veremos es que el 16 se está multiplicando a la variable y esta se está elevando al cuadrado. Más, hay un símbolo, entonces me está diciendo que se está sumando. Este monomio se está sumando con este otro monomio, donde me dice que simplemente es 6 veces la variable del tiempo, más una constante. Si se dan cuenta, aquí no tengo variable t. Y entonces hay que identificar que todos estos, aquí nosotros tenemos la constante. Esta que es una variable de exponente 1 y esta que es una variable de exponente 2. Y entonces, considerando este polinomio, a esta ecuación la conocemos, repito de nuevo, como ecuación cuadrática. La primera derivada de la función en el tiempo es igual a 32 veces t. ¿De dónde resultó esta expresión algebraica? Tengo 16, ahora bajo el 2, ¿qué relación tiene con el 16? Lo está multiplicando, por eso resulta 32. Les recuerdo, el cálculo no son matemáticas, las funciones no son matemáticas. Cuando yo hablo de funciones en términos de fenómenos físicos, estoy hablando de que son análisis de las variables y qué está pasando con ellas, las tengo que analizar. Entonces no es simplemente aritmética, no es simplemente algebraico, es la combinación de todo. Entonces la primera derivada de la función en t es 32 porque, repito, multiplicamos el 2 por el 16 y al t cuadrado, al número 2, de acuerdo a las fórmulas de las derivadas, por fórmula genérica le voy a restar 1, 2 menos 1, 1. Aquí no lo escribo. Bueno, ya analicé esta parte de la función, este monomio. Vámonos al otro, me dice que es más, pero aquí me está diciendo que es 6 por la derivada del tiempo con respecto al tiempo. Y entonces, si nos vamos a las fórmulas genéricas, la derivada de t con respecto a la derivada de t es 1. 1 por 6, 6. Y aquí utilizamos otra de las fórmulas que ustedes deben de tener en algún formulario o en algún software especial dentro de la computadora y de la red, donde les dice que la derivada de una constante, porque el número 12 no tiene variable, o sea que es solamente el número 12, la derivada de esa constante 12 es 0, entonces ya no la reescribo. Ya obtuve entonces la primera derivada de esta función que describe la distancia. ¿Qué es lo que obtuve? Si se dan cuenta, se transforma en una función lineal. Vean, en la anterior era una función cuadrática. Al derivarla, obtengo la primera derivada y esta función es lineal. Quiere decir entonces que así conforme vaya yo derivando a esta función, y en su caso que ahora vamos a analizar el otro, el grado de la función o del polinomio va a disminuir. Y entonces ahora tengo una nueva función prima en t, que es la derivada de la distancia. Entonces, ¿cómo me quedó? 32 veces la variable, 32 veces multiplicando la variable, más ahora una constante que es 6. A esta función yo le llamo velocidad. Ahora, cuando yo vuelva a derivar esta nueva función que ya se transformó de la original y lo represente ahora por fb' en t, fíjense lo que va a suceder. Analizo que esta es una constante. Recordemos de las fórmulas otra vez genéricas del cálculo derivado de diferencial, que cuando sacamos la derivada de una constante es 0, entonces por eso aquí ya no aparece nada. ¿Por qué? Porque el resultado fue 0. Pero ¿qué sucede con esta derivada? El 32 multiplica ahora a la derivada del tiempo con respecto al tiempo, entonces eso es 1. Por fórmulas, 1 por 32, 32. Y entonces vamos a ver lo que veíamos en la información anterior, donde nos decían que había una función para la distancia. Obteníamos la primera derivada y se transformaba en la función de la velocidad. Obteníamos una segunda derivada de la función anterior, que era la velocidad, y ahora obtenemos la aceleración, que es una constante. Y entonces veíamos que decíamos nosotros antes, que lo que era la velocidad era variable, la distancia era variable en el movimiento rectilíneo uniforme, pero la aceleración es un valor constante. Este no es el valor de la aceleración, es simplemente un ejercicio. Vamos a ver posteriormente cuál es el valor real de la aceleración en caída libre. Bien, aquí tenemos otro ejemplo.
donde ustedes lo voy a dejar aquí un rato, para que analicemos qué es lo que está pasando. Ahora me está diciendo aquí que voy a analizar la función cuando la variable, y nos habían dicho de error muchos docentes, algunos amigos o conocidos que saben de este tema, que las variables toman todos los valores a la vez. Eso causa mucha confusión. Los valores de las variables, sí, efectivamente, en un instante pueden tomar todos los valores, pero no voy a calcular todos los valores, porque eso me puede llevar a analizar una situación donde tengo valores infinitos. De todos los números reales, yo tengo que definir, cuando voy a analizar una función, la variable, qué valor va a tomar. No son todos los valores, como nos habían enseñado. Es de todos los valores de los números reales, cuál es el que quiero analizar. Y entonces aquí a alguien se le ocurrió en este ejemplo, que les estoy poniendo de tutorial, que la variable t, ¿cuánto vale? 3. Oigan, ¿lo puedo poner entonces en t igual a 9? No, hasta que yo diga que esta condición en este instante cambie. De aquí para adelante, yo voy a considerar que la variable vale 3. ¿Cualquier otro valor? No, hasta que yo analice qué pasa con la velocidad, analice qué pasa con la función de la aceleración, vea qué resultados me arroja. Entonces sí, ya después, por cuestión de juego algebraico o de juego mental, puedo decir que t vale menos 2. Pero hasta que yo no lo haya calculado, no lo haya definido, no lo haya razonado, en qué está pasando con esa función cuando t vale 3, hasta entonces el valor no va a cambiar. Bien, para la velocidad, nosotros vamos a decir que f' de 3, si se dan cuenta, ¿a quién estoy sustituyendo aquí? Efectivamente, a la letra t. Tenía yo una función que decía que era 32t más 6. ¿Qué función es esa? La de la velocidad. Entonces ahora voy a analizar f' o la primera derivada de la función en el valor de t igual a 3, por eso lo meto dentro del paréntesis. ¿Igual a quién? A 32 veces t, o 32 que multiplica la variable t, y después más 6. Se sustituyen los valores, miren, aquí se cambia el color en esta diapositiva, donde yo digo, ahora ya la variable no toma los valores genéricos, numéricos, todos los números que yo quiera, no, lo estoy definiendo en 3, porque así fue la condición inicial, así se le llama, condición inicial. Y entonces 32 por 3 es 96 más 6, esto es igual a 102. Vamos a analizar la función de la aceleración, es la doble derivada de la función. Entonces, ¿cuál? La derivada de la función anterior, y dice doble derivada porque teníamos una función de distancia. Entonces, cuando yo obtengo la segunda derivada, ¿de dónde? Del ejemplo, véanlo, ¿cuánto vale? 32. Ya no puedo analizar los valores de t porque ya no tengo 32 y la variable, ya desapareció la variable al haber derivado. Entonces ahora cuando yo analizo la segunda derivada con respecto a 3, no va a cambiar, el valor sigue siendo constante. Este no cambia. Espero que haya sido clara la explicación. Si no ese es el caso, por favor comuníquense vía plataforma, déjenme algún mensaje, háganme saber que siguen ustedes con dudas. Inténtenlo. ¿Cómo puedo, me voy a regresar un poco, cómo puedo yo estudiar este tipo de fenómenos algebraicos y físicos? Yo les sugiero que repitan una y otra vez, por ejemplo, transcriban la función de la distancia, la transcriban, traten de recordar la explicación que les di en sus propias palabras, vayan transcribiendo la primera derivada, que es la velocidad, vayan transcribiendo la segunda derivada, que es la aceleración, y vayan ustedes razonando. Si ustedes hacen una serie de repeticiones de la distancia, su primera derivada, que es la velocidad, la segunda derivada, que es la aceleración, les aseguro que después de un número n de repeticiones, ¿cuántas? No sé, esas dependen de cada uno de nosotros. Va a llegar un momento en que su cerebro lo va a razonar y a ustedes los va a asombrar. Eso a mí me pasaba mucho. Entonces, yo utilizo hojas amarillas para hacer esas repeticiones. Les paso el tip, por eso me regresé. Bueno, vamos a ver lo que es la gráfica de una velocidad y lo que es una ecuación lineal. Aquí lo que vamos a hacer es que la gráfica
ustedes van a elegir primero, como lo vimos la semana pasada, los valores independientes, que son los valores de la variable x, que está sobre el eje de las x o el eje horizontal, ¿dónde? En el plano cartesiano. Entonces estoy moviendo el cursor porque yo de aquí podría elegir el valor en 4. Analizo este menos 4 en la función, se transforma y me da un resultado de menos 8. ¿Qué estoy analizando? Estoy analizando la función en un valor de la variable independiente y me está arrojando un valor en la variable dependiente, que es la y. Cuando yo pongo una serie de muchos puntos sin unirlos, aparecería, como lo estamos viendo aquí en la imagen, como circunferencias que me están localizando dentro del plano cartesiano un par de valores que meto yo dentro de un paréntesis, y a ese se le llama coordenadas. Estas coordenadas primero me van a indicar cuál es el valor de la variable x y después el valor de la variable y. Cuando yo voy a graficar una ecuación, que en este caso es lineal, nosotros los docentes somos muy dados a caer en el error de que dibujamos una línea y omitimos explicarles a ustedes que la función, primero debo elegir los valores de la variable x del plano cartesiano en lo que es el eje horizontal. Una vez que ya elegí esa serie de valores, yo voy a analizar qué pasa con los valores de y. Y entonces parecería que esos puntos son una línea. En realidad son millones de valores de x que se transforman de acuerdo a los valores de la función, a las expresiones aritméticas de división, suma, multiplicación. En este caso son de exponentes nada más, 1 en las variables, entonces se les llama ecuaciones lineales. Y entonces da el fenómeno de que es una línea continua, cuando en realidad son muchos puntos, como lo analizaron ustedes en el módulo 18, cuando estaban viendo límite. Y entonces los valores que se van eligiendo pueden ser valores muy pequeños. El cerebro humano está muy acostumbrado a que las funciones y las gráficas las analizamos con valores numéricos enteros, pero también podría elegir valores numéricos decimales, racionales. Todos los números del conjunto de números reales podría yo elegirlo allí en el eje de las x. La gráfica de una función cuadrática la pueden realizar en el fuplot para una distancia. Entonces aquí es lo mismo. Aquí me está diciendo que cuando yo analice la función, ¿qué es lo que voy a encontrar? Que la variable debe de tener el exponente número 2. Ya no es el 1 como en la forma lineal. Ahora cambiaría al número 2. Y entonces igual, lo mismo, para graficar debo elegir primero los valores de x, transformarlos con la función y entonces me va arrojando valores en y. La gráfica de una constante. Ya cambié en las tres gráficas. Voy a regresarme. Lineal, porque es una línea recta de muchos puntos unidos, que pareciera que es una línea. De una parábola, que es una función cuadrática. Y ahora estoy haciendo un cambio. En esta se pueden ustedes preguntar ¿por qué se le llama una función constante? Si yo estoy explicándoles en las gráficas anteriores que puedo elegir valores de x, ¿cuál? Los que yo elija, diversos, que van desde menos infinito hasta más infinito, y que para cuestiones de mi cerebro y que lo pueda entender, yo le doy valores numéricos enteros, y pueden ser negativos y positivos. Pues fíjense que aquí elijan el valor que ustedes quieran en x. Siempre el valor que les va a dar en y es una constante. En este caso es una función constante que vale 4. Entonces aquí no es una línea recta, aquí no es una parábola, aquí es una función constante que no cambia. Elija yo el valor de x que yo elija, siempre el valor en y va a ser 4. Y entonces, si se dan cuenta, aquí no hay cambio de 1 a 2. Cuando yo cambio el valor para graficar en las x de 1 a 2, ¿cuál es el valor en y? 4, y entonces es constante. De menos 1 a menos 2, 4, y entonces a esto se le llama función constante. Bien, sigan las instrucciones, por favor, de acuerdo a la guía o de acuerdo a la rúbrica,
nombren su archivo de acuerdo a lo que son sus apellidos, nombre, el número de nuestro grupo. Aquí es un número genérico, no lo vayan a tomar de aquí, nada más es un ejemplo. Y le ponen movimiento uniformemente acelerado y graficación. Vamos a hacer entonces ahora, ya entro a la actividad integradora número 2. No me voy a detener más tiempo porque el video quiero que sea corto y que ustedes interaccionen más conmigo si es que tienen dudas. De la actividad integradora donde ustedes van a hacer un experimento. En este experimento lean por favor lo que son las instrucciones y vamos a llamarle calcula la altura por medio de la caída libre. Aquí sí vamos a tener mucho cuidado porque van a entregar un reporte de un experimento. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tener que leer todo el procedimiento. No se los digo, porque quiero que lo lean. Van a llevar a cabo entonces ese experimento. Deben de hacerlo en un lugar muy seguro. Por favor, no vayan a cometer un accidente. Cerciórense de que la familia, cuando estén realizando el experimento, esté consciente de lo que está sucediendo. Y, por favor, platíquenlo. Busquen materiales que no sean peligrosos, lugares donde ustedes estén seguros. Van a tener que tomarse selfies, algunas fotografías, o alguien les tiene que ayudar a tomarse fotografías. Háganlo con mucha seguridad y con mucho cuidado. Bien, aquí sí les voy a leer lo que son los materiales porque en módulos anteriores me han hecho esa pregunta. ¿Puedo cambiar los materiales? Sí, con todo gusto, puedes cambiarlo siempre y cuando el material no sea peligroso. Entonces, tú debes de tener materiales, una bola de tenis, una bola de espuma, una bola de voleibol, un balón de fútbol y un cronómetro. Este no lo puedes cambiar por otro equipo de medición del tiempo, pero los demás objetos sí podrías cambiarlos. Podrían ser objetos suaves, objetos que no se vayan a romper, que no sean costosos, etcétera, etcétera. Si no tienes estos elementos, los puedes cambiar. Al realizar el experimento, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Es lo que no debemos de perder de visión, de objetivo. Vamos a analizar la caída libre. Si ustedes relacionan la actividad integradora 1, donde estuvimos analizando funciones de distancia, funciones de velocidad, funciones de aceleración, en esta ocasión lo que vamos a analizar es caída libre. Ya las funciones no son genéricas. Las funciones tienen relaciones aritméticas y algebraicas muy específicas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Aquí, como lo vemos en la fotografía, vamos a ver a cierta altura, por ejemplo, de un piso. Tampoco no vayan a hacer un experimento de 4 o 5 pisos porque eso resultaría peligroso. Es muy difícil además porque tienen que estar observando que cuando suelten el objeto sea la velocidad inicial 0 y el tiempo inicial 0, porque está en reposo. Va a actuar entonces aquí algo que ustedes quiero que me digan qué es lo que pasó. Es un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Identifiquen qué es eso. No se los quiero platicar porque a mí no me gusta darles toda la información y que después ya nada más estén pendientes de lo que digo y ya con eso ustedes hacen sus actividades integradoras. No, aquí hay un fenómeno que todos sabemos cuál es, espero que ya lo estén adivinando, que está atrayendo a este objeto hacia abajo. Bueno, al estar haciendo su experimento va a haber algo inherente, el error. Error en el momento en el que yo suelto el objeto, que es tiempo 0, probablemente tengo el objeto con una mano y en la otra el cronómetro. Entonces no se preocupen de que exactamente en el momento que soltaron el objeto que vamos a analizar en caída libre, sea en el momento en el que yo oprimo el botón de Start en mi cronómetro o en mi reloj. No se preocupen. Vamos a ver cómo vamos a reducir esa cantidad de errores que ya se están considerando. Si ustedes tienen algún error en la medición, no se preocupen. Hay personas que son muy obsesivos. Yo soy uno de ellos. Me gusta hacer las cosas muy precisas y eso a la larga me cuesta muchos problemas. Entonces, no se preocupen las personas que son como yo, que digan, ay, va a haber un error. Está considerado. Van a tener que hacer ese experimento de dejar caer ese mismo objeto 3 ocasiones. Van a obtener entonces el promedio del tiempo
de esas 3 ocasiones que dejaron caer el objeto. Y entonces allí se reduce un poquito el error de la medición. Por eso es que se tiene que repetir 3 veces. Así de sencillo. Si lo hago una vez, tengo un error muy grande. Si lo hago más veces, el error se va reduciendo. En estadística se hacen muestras mínimo de 30 ocasiones. No van a estar dejando caer ustedes 30 veces el mismo objeto. Sé que tienen otras actividades y estamos en el nivel medio superior. Entonces, para evitar el error, sacamos promedios y en esta ocasión lo hacemos con 3 veces que se repita el experimento. Espero que lo disfruten. Espero que al estar haciendo su reporte hagan una hipótesis de qué va a pasar cuando dejen caer un objeto muy pesado, qué va a pasar con un objeto que pese menos y otro que pese menos que los dos anteriores. No les digo nada, pero tienen que sacar una hipótesis y al final contrastar esa hipótesis contra esos resultados. Ese es el objetivo de esta actividad integradora número 2. El reporte, igual, nada más una situación que sí no quiero dejar pasar por alto. Van a expresar la altura en 2 sistemas, en el sistema internacional y en el sistema inglés. Para ello deben de utilizar factores de conversión que vienen en algunos celulares, vienen en algunas aplicaciones, lo pueden consultar en el internet. Recuerden que aquí nosotros no estamos peleados ni con las tablets, ni con los celulares, ni con la tecnología. Por el contrario, para nosotros en prepa en línea es muy importante el uso de la tecnología. Ok, aquí está de lo que les estaba hablando, de sus mediciones que van a hacer y de que deben de adjuntar fotografías en las cuales están ustedes realizando el experimento. Esto con el objetivo de que los vea yo si lo gozaron, lo sufrieron o lo copiaron. Por favor, eviten el plagio. Bueno, aquí estamos. Les voy a presentar lo que son las funciones o ecuaciones que ustedes van a utilizar para el cálculo de la caída libre. Lo único que les voy a decir para no adelantarme y no hacerles la tarea es que este lado de la ecuación, ¿cómo lo puedo calcular? Porque aquí hay un símbolo de igual. Analizando esta variable que se está sumando con la multiplicación de la gravedad, estas sí se las digo, por el tiempo. Entonces, esta variable V0 más la gravedad por el tiempo me da esta variable de acá. Bueno, analicen que aquí hay diferentes relaciones aritméticas. Aquí es el valor de esta variable más el valor de la constante por el valor del tiempo. Aquí abajo dice que esta h, que no les digo qué es, tienen que estudiar, es igual a cuando yo tengo esta V0 que multiplica el tiempo más la mitad del valor de la gravedad por el tiempo y este se eleva al cuadrado. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Esto precisamente que estoy comentando desde hace unos minutos, que aquí hay relaciones aritméticas. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que este valor de esta variable se eleva al cuadrado. Cuando ya obtengo este resultado, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sumar con 2 veces el valor de la gravedad por esta h. Y aquí abajo, bueno, entonces tengo esta variable más esta otra variable y ahora entre 2. Aquí cuál es la relación que es diferente a las anteriores, es que la suma de estas dos variables se está dividiendo a la mitad, por eso se está dividiendo entre 2. Bien, lo que están viendo en estos momentos es factores de conversión, donde yo puedo convertir del sistema internacional al sistema inglés, o viceversa. Y entonces aquí lo que estoy analizando es cuánto equivale 1 milímetro en pulgadas, cuánto equivale 1 metro en yardas, y así posteriormente, porque dentro de las actividades ustedes tienen que utilizarlo. Aquí es el diagrama del experimento. Si ven, esto es mucho más fácil si lo dibujamos y le ponemos a cada una de las variables de qué se trata. Lo único que les voy a comentar es que la velocidad inicial dijimos que era igual a 0. El tiempo es tomado en el experimento desde que nosotros soltamos el objeto en caída libre hasta que éste cae y en ese momento cronometramos el tiempo. Me adelanté y les dije que este era un valor constante.
que cuando yo tengo una función de la distancia, debo de considerar un valor constante. Para nosotros, el valor de la gravedad, de acuerdo a lo que descubrió Newton, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vaya, para Newton un reconocimiento de parte mía, porque la verdad es uno de los genios que no me imagino cómo descubrió estos valores que se siguen utilizando, y todas esas funciones, todos esos experimentos que él hacía, miren, los seguimos utilizando. Gracias a él nosotros sabemos que para cualquier objeto la fuerza de gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades me dicen que es una aceleración. Y entonces en este caso la aceleración también le llamamos gravedad o fuerza de gravedad. Foros y actividades formativas. Es muy importante para mí que en esta semana, que ya llevamos 3 días, ustedes estén leyendo toda la información. Por favor, estimados estudiantes, es muy fácil tratar de hacer plagio. Evítenlo. Hagan esfuerzos. Estudien, lean, relean. A mí me gustaría mucho que al término del nivel medio superior ustedes continuaran con una